carcinoma vasocelular. Esta clase está basada en el consenso de la Sociedad Argentina de Dermatología. Si quieren ver el tema completo, está ahí, entran a la SAT, consensos, carcinoma vasocelular. Bien, entonces, el carcinoma vasocelular es un tumor epitelial maligno de localización cutánea que surge de las células pluripotentes de la zona basal del epidermis y de la vaina radicular externa del pelo a nivel del istmo inferior y de la protuberancia. Repito, el carcinoma vasocelular surge de las células pluripotentes de la zona basal del epidermis y de la vaina radicular externa del pelo a nivel del istmo inferior y de la protuberancia. Es el cáncer más frecuente en el ser humano, sobre todo de la raza blanca. Se lo relaciona con las radiaciones ultravioletas, es decir, que una de las causas más frecuentes es la exposición al sol. Están involucradas mutaciones de diferentes genes, entre las que se destaca esta, que es la mutación del gen PATCHET en el cromosoma 9q22. Bien, los cánceres de piel representan 1/3 del total de las neoplasias en el ser humano, siendo el carcinoma vasocelular el más frecuente de observar. En Estados Unidos, por ejemplo, se ven 900,000 casos nuevos por año. De estos 900,000 casos nuevos, 550,000 pertenecen a varones y 350,000 a mujeres, es decir, es más frecuente en los varones. La edad. Se ha visto que entonces tendría mayor incidencia, casi una doble incidencia en los varones. Se ha visto que el pico máximo para que aparezca este carcinoma o para que se dé es entre los 50 y los 70 años en los hombres y en los 60 años en las mujeres. Aunque últimamente se observa este carcinoma vasocelular en personas más jóvenes, incluso en personas menores de 40 años, en personas de 20, de 30 años, se está viendo también, y esto se debe sobre todo a esa exposición al sol sin protección, ¿verdad? En la actualidad se considera que 3 de cada 10 personas de la raza blanca tienen la posibilidad de padecer o de desarrollar un carcinoma vasocelular. 3 de cada 10 en la raza blanca. Bien, vamos a ver la epidemiología. Los cánceres de piel, vamos a ver la etiopatogenia. En los cánceres de piel hay, dijimos, varios factores que van a provocar el daño en la piel. Principalmente hablamos de las radiaciones ultravioletas. ¿Cuál sería el mecanismo de acción por el que se produciría este cáncer de piel? Por un daño directo sobre el ADN, por una inmunosupresión local y también una inmunosupresión sistémica, y también por factores genéticos. Ya hablamos de las mutaciones de los genes.
¿Cuáles son los factores de riesgo para que se produzca este carcinoma vasocelular? Es más frecuente, dijimos, en pieles blancas, en personas que tienen cabellos rubios y ojos claros. La edad se da más en adultos mayores, ya hablamos que se da más frecuente entre los 50 y 70 años. Los fototipos de piel más afectados son los fototipos de piel más blanca, es decir, fototipo 1 y fototipo 2 serían los más afectados. La exposición solar prolongada también es un factor de riesgo. El hecho de tener antecedentes de quemaduras solares, la disminución de la capa de ozono es también un factor de riesgo. La exposición a radiación ionizante, con lo cual se provocaría mutaciones del ADN. Exposición a radiación ionizante, PUVA, la PUVA que ustedes ya conocen, hemos hablado mucho de esto en algunos tratamientos, es la radiación ultravioleta de tipo A, más soraleno. Este estaría más implicado con el carcinoma espinocelular y con el melanoma, no tanto con este carcinoma vasocelular. La inmunosupresión también es un factor de riesgo. Es decir, que al hablar de inmunosupresión podemos decir que el carcinoma vasocelular se encuentra aumentado 10 veces más, su frecuencia es 10 veces más en trasplantados renales por la inmunosupresión. Y algunas genodermatosis también resultan factores de riesgo, o sea, ¿de cuáles hablamos? Del xeroderma pigmentoso, del síndrome del carcinoma vasocelular nevoide, del síndrome de Bassex. En estas genodermatosis es muy frecuente ver la aparición de carcinomas vasocelulares. Repito, ¿cuáles son las genodermatosis? El xeroderma pigmentoso, xeroderma con X se escribe al principio, xeroderma pigmentoso. El síndrome del carcinoma vasocelular nevoide, el síndrome de Bassex. Bien, las variedades clínicas, existen las formas de inicio y las formas ya constituidas. Aquí hablamos de las formas de inicio, la forma papuloide, la forma erosiva con o sin costra y las formas combinadas. Y dentro de las formas constituidas tenemos a la forma superficial, a la forma nodular, a la plano cicatrizal, a la ulcerada, a la esclerodermiforme, a la úlcero vegetante, a la terebrante y a la fibroepitelial de Pincus. Vamos a hablar de algunas de estas formas que son las más frecuentes. Espero para que copien. Todas estas variedades clínicas pueden ser pigmentadas o no, pueden tener pigmento o no.
El carcinoma vasocelular nodular es el más frecuente, vamos a hablar de este, también vamos a hablar del superficial. Bien, vamos a hablar de las formas más frecuentes. La perla epitelial es una lesión tumoral papuloide hemisférica que tiene una superficie nacarada, es surcada por telangiectasias, ¿sí? Es decir, es una pápula, color piel, tiene un brillo en su superficie y tiene venitas dilatadas que son las telangiectasias en la superficie. Muchas veces esta perla epitelial se confunde con un granito. Muchos pacientes vienen y dicen, quiero que me vea este mochito que lo tengo hace 6 meses y en realidad no es un mochito, no es un granito, sino es la perla epitelial, que es un inicio, digamos, una lesión inicial de carcinoma vasocelular. Y les decía que la forma más frecuente de todas es el carcinoma vasocelular nodular, esta es la más frecuente. Se localiza en la cabeza, puede estar también en el cuello, en los hombros, sobre todo siempre lo vamos a encontrar en las zonas fotoexpuestas. Esta es una lesión tumoral perlada y cuando crece va a ir originando una depresión en el centro y en este momento, cuando ya tiene esa depresión central, cambia de nombre y se conoce como carcinoma vasocelular plano cicatrizal. Bien, ahí está. Fíjense, esta lesión es en el ala nasal derecha. Es una perla epitelial, es una pápula color piel con telangiectasias. Debe medir 3 milímetros, o sea, muy chiquita. Y este es un carcinoma, es una perla epitelial. Aquí estamos viendo un carcinoma nodular que dijimos que cuando ya aparece una depresión central en el carcinoma vasocelular. Quiero que todos vean esta lesión, todos, porque repito que esta es la forma más frecuente de carcinomas. Fíjense el borde sobrelevado con ese brillo perlado y estas venitas en su superficie, que son las telangiectasias, y generalmente se deprime en el centro. Aquí tenemos un carcinoma vasocelular y aquí hay otro carcinoma vasocelular. No se olviden de estas imágenes, que son las más frecuentes de ver de carcinoma vasocelular nodular. El borde sobrelevado, perlado, color piel, telangiectasias en su superficie y una depresión central, carcinoma vasocelular nodular. Bueno, cuando ya tiene la depresión se llama plano cicatrizal. Otro carcinoma muy frecuente es el carcinoma vasocelular superficial. Este se localiza más en el tronco y en las piernas. Es una lesión eritematosa plana con leve descamación, puede sangrar, puede cubrirse de escamocostras. Y cuando se cubre de estas escamocostras, ya hablamos de la forma bowenoide. Carcinoma superficial, que es más frecuente, dije, en el tronco y en las piernas.
es más plano, es bien superficial, tiene un color más eritematoso, más rojo, y generalmente se cubre de costras. Ya cuando se cubre de costras cambia de nombre. Hablamos de la forma bowenoide de este carcinoma superficial. Doctora, buenas tardes. Disculpe, ¿cuánto tiempo tarda en convertirse el carcinoma vasocelular nodular en un plano cicatrizal? No, no hay un tiempo. Normalmente un carcinoma puede estar años en la forma inicial, es decir, esta, que es un nodular, y después, con el tiempo, convertirse en un plano cicatrizal. Así puede pasar que esté días en esta forma y rápidamente evolucionar a un plano cicatrizal. Lo he visto de las dos formas, porque uno le pregunta, ¿hace cuánto tiempo que tiene este tumor? Y bueno, el paciente puede decir hace 3 meses o puede decir hace 6 años, ¿verdad? Entonces, no hay un tiempo preciso para eso. Gracias. ¿Por qué? Bien, y aquí les muestro el carcinoma vasocelular superficial. Vean esto, por favor. Ahí. Este es el carcinoma. Este es el carcinoma superficial que, como les digo, fíjense, realmente parece una lesión eritematosa y nada más, ¿verdad? Ya se está empezando a formar una escamocostra en la superficie, pero algo que caracteriza a estas lesiones es que a veces son muy friables, es decir, sangran con facilidad. No solamente las formas superficiales, sino las perlas epiteliales, los nodulares, etcétera, son muy friables. Eso los caracteriza. Los pacientes se están bañando y ya empiezan a sangrar. Por eso están viendo esta costra hemática aquí, porque sangran con mucha facilidad. Vean esto. Y obviamente hay que verlo con un dermatoscopio, ¿no? Y cuando se forman las costras en la superficie, dijimos que ya es la forma bowenoide. Bien. Existen localizaciones de alto riesgo. Estas son aquellas en las que se va a evidenciar un mayor índice de recurrencia tumoral y de posibilidad de invasión a estructuras adyacentes y subyacentes. Estas zonas son zonas de mayor riesgo, donde el tumor va a crecer tanto en formas adyacente, o sea, en extensión, como en profundidad. Hablamos de la zona periocular, que es una zona de alto riesgo, la nariz también, el surco nasogeniano, la zona preauricular, el surco retroauricular, el pabellón auricular y el cuero cabelludo. Estas son zonas de alto riesgo. En estas zonas, el tumor va a crecer más rápido en extensión y en profundidad. ¿Y por qué van a ser zonas de más riesgo? Porque en esta zona va a haber una mayor densidad de nervios, va a haber una mayor cantidad de glándulas sebáceas, además de que la dermis se va a encontrar más cercana al pericondrio, al periósteo y también al músculo en estas localizaciones. Por eso es de mayor riesgo, por eso es que avanza tan rápidamente el tumor. Vean, por favor, de color gris claro, tenemos las zonas de alto riesgo. Les repito cuáles son. Vamos a marcar, por favor, vean todos. Serían la zona periocular de gris claro, ¿no? La nariz,
el surco nasogeniano, la zona preauricular, el pabellón auricular, ambos pabellones auriculares, y también esta parte del cuero cabelludo, fíjense esta parte frontal, frontotemporal, y la parte parieto-occipital, ¿sí? En esta zona, en el vértex, en esta parte. Estas son zonas de alto riesgo. De intermedio están las zonas de color blanco y de bajo riesgo las zonas de color gris oscuro. Bien, hay un estudio que se llama dermatoscopía. Este estudio nos va a permitir ver unos criterios dermatoscópicos que nos van a ayudar a llegar al diagnóstico de un carcinoma vasocelular. Esta dermatoscopía lo vamos a hacer solamente los dermatólogos, porque nosotros estudiamos mucho tiempo, 1 año, 2 años, para ver o para saber cuáles son los criterios dermatoscópicos de cada lesión, de un carcinoma, de un melanoma, etcétera, ¿no? Entonces, por más que un médico general tenga un dermatoscopio, no va a poder identificar las zonas que caracterizan al carcinoma vasocelular mediante una dermatoscopía. Entonces, esto es para el dermatólogo. ¿Qué vamos a encontrar en la dermatoscopía? Vamos a encontrar vasos gruesos ramificados, que son las telangiectasias que ustedes ven a simple vista, se llaman vasos gruesos con ramificaciones. Vamos a encontrar pigmentación azul grisácea, y esta pigmentación azul grisácea la vamos a ver en forma de estructura, en forma de hoja. También vamos a ver los glóbulos o puntos de color azul grisáceo y las áreas radiadas. En algunos carcinomas se ven todas estas zonas y en otros se ven 2 o 3 criterios dermatoscópicos. Bien, nosotros a simple vista podemos ver esta lesión, fíjense esta, a simple vista. Y en la dermatoscopía vamos a ver esto. Apoyamos el microscopio de piel y encontramos, fíjense, a ver, los vasos gruesos truncados, que son estas telangiectasias, que eso es fácil de ver. Encontramos también la pigmentación azul grisácea en forma de hoja de arce, que estamos viéndolo acá, fíjense, en forma de hoja de arce. Los glóbulos, que son estos, o puntos de color azul grisáceo. Y las áreas radiadas que se ven en la parte periférica del carcinoma, que se ve aquí, fíjense, estas áreas radiadas. Ahí está. Entonces, con la clínica más la dermatoscopía y obviamente la histopatología, que ahorita vamos a ver, ya vamos a llegar a un diagnóstico, ¿no? La histopatología. Se caracteriza por la proliferación de células basaloides atípicas que conforman grupos y en cuya periferia se disponen en forma perpendicular al estroma que los rodea. A todo esto se conoce como empalizada periférica de las células basales. ¿Qué significa? Estas células basales van a llegar a ser nidos. Y en la parte periférica de estos nidos, las células se van a distribuir en forma perpendicular al estroma. Se los voy a dibujar ahora para que se comprenda y les voy a mostrar la histopatología. Repito, ustedes saben que las células basales se forman, normalmente están formadas en una hilera, ¿verdad? Sobre la membrana basal. Así están las células basales, normalmente. Bueno, en el carcinoma vasocelular, estas células basales van a ir a formar nidos. Y en la periferia de estos nidos, estas células basales se van a distribuir así, en forma
perpendicular al estroma. A esta distribución se conoce como empalizada periférica de las células basales. Voy a terminar de dibujar para que lo vean después y se entienda. Son nidos de células basales, pero las células basales que van a estar en la periferia se van a distribuir así, en empalizada periférica. Bueno, más o menos así. Así. Esta es la empalizada periférica de las células basales. Ahora sí, vean esto. Estos son los nidos de células basales. Aquí están los nidos. Y aquí están las células que les dibujé. Fíjense. Todos vean aquí, por favor. Aquí están las células que les dibujé en forma perpendicular a este estroma. Este es el estroma, ¿no? En forma perpendicular, esta es la empalizada periférica de las células basales. Se nota bien, ¿verdad? Bien. Entonces, ¿cómo llegamos al diagnóstico de carcinoma vasocelular? Con la clínica, con la dermatoscopía y con la histopatología, con esta empalizada periférica de células basales que es característica del carcinoma vasocelular, llegamos al diagnóstico de carcinoma vasocelular. ¿Con qué otras enfermedades de la piel debemos diferenciar a estos carcinomas? Con el quiste de Milium. El quiste de Milium son esos quistecitos de grasa que aparecen en la adolescencia, que son duros, ¿verdad? Que no se pueden sacar ni rascando ni pellizcándolos, hay que curetear. Bueno, ese es el quiste de Milium y lo debemos diferenciar sobre todo de la perla epitelial del carcinoma vasocelular. Lo vamos a diferenciar de una verruga plana, de una pápula fibrosa de la nariz. La pápula fibrosa de la nariz son lesiones que aparecen en el dorso de la nariz en las personas adultas, son lesiones benignas. Lo vamos a diferenciar de una queratosis actínica, sobre todo a la forma superficial, de un carcinoma espinocelular, de un melanoma. La próxima clase ya vamos a ver melanoma, de un nevo azul y un molusco contagioso. ¿Sí? El molusco contagioso, como es una lesión pequeña, papular, también lo hay que diferenciar de la perla epitelial. Bien, ahora, hablemos del tratamiento. ¿Cuáles son los factores tumorales de alto riesgo? Que sea un tumor con un tamaño mayor a 2 centímetros, que se localice en los sitios especiales, que tenga variedades clínicas agresivas. Las variedades clínicas agresivas son la fibroepitelial de Pincus principalmente y la úlcero vegetante. Esas dos son las variedades más agresivas, fibroepitelial de Pincus y la úlcero vegetante. Que los márgenes clínicos del tumor sean imprecisos y que tenga muchas recurrencias, es decir, que ya se haya tratado y que esté con muchas recurrencias, que vuelva a aparecer. Esos serían los factores tumorales de alto riesgo.
Bien, bien. Ahora, vamos a hablar del tratamiento. Aquí tenemos los tratamientos quirúrgicos, que son la cirugía convencional y la cirugía micrográfica de Mohs. Estos dos tratamientos sí nos van a permitir hacer un estudio de los márgenes de resección. Eso se entiende, ¿verdad? Porque en esta cirugía el médico va a sacar todo el tumor con un margen amplio. Va a sacar el tumor y va a sacar entre 2 a 5 milímetros más allá del tumor, o sea, de piel sana, y se va a poder estudiar estos márgenes de resección. Es decir, el patólogo nos va a informar si el tumor se ha sacado por completo y si la piel que ha quedado en la persona ha quedado libre de tumor, ¿sí? Esa zona perilesional tendría que estar libre de tumor. En cambio, el curetaje y la electrodesecación no nos permiten hacer estudios de márgenes del tumor. ¿Por qué? Porque estamos quemando, estamos arrancando el tumor y quemando la base, entonces no vamos a poder estudiar los márgenes de resección. En la criocirugía tampoco. ¿Ustedes pasan prácticas conmigo? Sí. Entonces, con ustedes ya hemos visto que es la criocirugía, solo nos falta con grupo, que es la criocirugía, y han visto que la criocirugía también va a provocar una necrosis tisular. Entonces, de ninguna manera nos va a permitir estudiar estos márgenes de resección. El láser con CO2 también provoca esa necrosis tisular, no permite estudiar los márgenes de resección. Esos son tratamientos quirúrgicos. Ahora, dentro de los tratamientos no quirúrgicos, la radioterapia no nos permite estudiar los márgenes de resección, la terapia fotodinámica tampoco, el interferón tampoco y el imiquimod tampoco, no nos permiten estudiar. Entonces, ¿cuáles son los dos únicos tratamientos que sí nos permiten estudiar los márgenes de resección? Son las dos cirugías. La cirugía micrográfica de Mohs, que es la más importante, y la cirugía convencional. Bien, hablamos de la cirugía convencional. Esta realiza la extirpación del tumor y de una porción de la piel aparentemente sana peritumoral, es lo que les decía. No solamente saca el tumor, sino que va a sacar unos milímetros más allá del tumor para extraer esa piel sana peritumoral y estudiarla, para saber si esa piel sana está libre de tumor. Para los carcinomas vasocelulares primarios menores a 2 centímetros y con límites clínicos bien definidos, el margen que extraerá el médico será de 3 a 4 milímetros, es decir, sacará de 3 a 4 milímetros más allá del tumor de piel perilesional. Ahora, si los tumores son de más de 2 centímetros con límites imprecisos, se tendrá que sacar hasta 5 o 6 o hasta 7 milímetros de margen de resección, ¿no? Bien. Pasamos a la cirugía micrográfica de Mohs. Esta es la cirugía más indicada para el carcinoma vasocelular. Está indicado para los carcinomas vasocelulares primarios y también para los carcinomas vasocelulares recurrentes. Este efectúa la resección de los tumores en forma de capas horizontales, va sacando por capas, y lo que significa que en profundidad va a sacar bastante profundo el tumor. Obviamente el médico va a mandar a estudiar esta pieza para que nos informen si
si en la zona adyacente y subyacente ha quedado libre de tumor. Esta es la mejor cirugía que se puede hacer un paciente con carcinoma vasocelular. Entonces, este es el tratamiento que tiene mayor índice de curación, la cirugía micrográfica de Mohs. Aquí vemos esta cirugía. Fíjense, depende del tamaño del tumor, ¿no? Por eso que muchas veces hay que poner colgajos. Y bueno, a veces hay que sacar un margen muy amplio. Si los tumores sobre todo son más grandes que 2 centímetros, habrá que sacar un margen bastante amplio. Otro tratamiento que no es el más indicado, pero en caso de que el paciente no se pueda someter a una cirugía, se le puede hacer un curetaje, es decir, producir un shape con una cureta del tumor y luego hacer una electrodesecación. ¿Recuerdan? Les enseñé esto, la electrocoagulación, electrodesecación. Bueno, luego de sacar el tumor se puede electrocoagular, quemar para provocar esa necrosis tisular. Entonces, hablamos de un raspado enérgico del tumor y luego con una cureta y luego una electrodesecación con este aparato, ¿no? Que utiliza corriente eléctrica. Ya dijimos que este método no permite estudiar los márgenes de resección. Tiene un alto índice de curación y sobre todo este método lo vamos a utilizar en carcinomas de bajo riesgo, los más superficiales. Luego está la criocirugía, hemos hablado de esto también, les he mostrado un video, cómo se hace la criocirugía. El mismo método que les he mostrado, también el mismo se realiza para un carcinoma vasocelular. Aquí está apoyando, fíjense, en la punta del termo, pero normalmente no, esto se realiza a 5 o 10 centímetros alejado de la piel, ¿sí? Porque si no tendríamos mucha profundidad, provocaríamos mucha necrosis ahí, no cicatrizaría bien. La criocirugía se usa nitrógeno líquido, cuyo objetivo es la destrucción celular en un área determinada mediante una técnica de congelación local. El criógeno que más se utiliza, les dije que es el nitrógeno líquido a menos 196 grados, ¿no? La radioterapia está indicado en pacientes mayores de 60 años, en lesiones extensas, de difícil reconstrucción quirúrgica, en localizaciones especiales, en párpados, por ejemplo, donde la cirugía tal vez no va a quedar estéticamente bien, en ellos podemos hacer radioterapia y obviamente en los pacientes que tengan contraindicaciones para realizarse una cirugía. Porque después les diré que radioterapia ha pasado a último lugar como tratamiento para carcinoma vasocelular. Les digo esto porque muchas veces yo a los pacientes les indico cirugía, no muchas veces, me ha pasado pocas más bien, y los pacientes vuelven con su radioterapia, ¿no? Entonces me dicen que el oncólogo les ha dicho que era mejor la radioterapia, pero no, el mejor tratamiento, el único tratamiento que nos permite estudiar los márgenes de resección para dejar tranquilo al paciente y decirle, usted ya no tiene tumor, es la cirugía. Además que la cirugía tiene una alta tasa de curación y poca probabilidad de recurrencia. El imiquimod es otro tratamiento tópico, es una crema que se usa al 5%. Es una nueva opción terapéutica para los carcinomas vasocelulares, no mayores a 2 centímetros y que están localizadas en áreas de bajo riesgo. Acuérdense del cuadrito, ¿no? En las zonas de color gris oscuro, bajo riesgo, y en los adultos inmunocompetentes. Este imiquimod se utiliza 3 veces por semana, lunes, miércoles y viernes, durante 4 a 6 semanas. Es un poco irritante, provoca ardor, eritema al principio y descamación. También va a provocar una necrosis tisular. Bueno, la recurrencia. Se ve una recurrencia del 10% a los 5 años con tratamientos convencionales, fíjense esto,
y 1% de recurrencia con la técnica micrográfica de Mohs. Entonces, repito que esta cirugía de Mohs es la más indicada para los carcinomas, fíjense, por la baja recurrencia que tiene. Claro que en pacientes de edad avanzada, con muchos tratamientos, que no puedan someterse a cirugía, no nos queda otra que hacerle una criocirugía, imiquimod, electrocoagulación y curetaje, o bueno, lo que ustedes así lo decidan, ¿no? Lo que el médico crea conveniente. Todo paciente que ha padecido un carcinoma vasocelular debe tener un control dermatológico semestral, cada 6 meses, pero no solamente del lugar donde se ha extraído el tumor o donde se ha tratado el carcinoma, sino de todo el cuerpo, desde la cabeza hasta la punta de los pies. Se debe examinar todo el cuerpo, lo debe hacer un dermatólogo, que nosotros somos los que usamos y entendemos la dermatoscopía para que no se nos pase ninguna perla epitelial, para que no se nos pase ningún carcinoma superficial, ¿no? Es muy importante, entendiendo que la radiación ultravioleta es una de las causas más frecuentes para que el paciente tenga carcinoma vasocelular, es muy importante la protección solar, usando protectores con un factor mayor a 30 y cada 2 horas, porque a las 2 horas ya se pierde el efecto si el paciente va a estar expuesto al sol. Si el paciente no va a estar expuesto al sol y trabaja en una oficina, suficiente que se ponga en la mañana y a mediodía, y siempre se debe aplicar el protector solar bajo techo. Debe actuar media hora en la piel, primero el protector, para que el paciente o la persona después pueda salir al sol. Estas duchas, camas solares también tienen mucha radiación y pueden provocar también cáncer de piel, ¿no? No solamente carcinomas, sino melanomas y otros. Está contraindicado esto, obviamente, y más en un paciente que ha padecido carcinomas vasocelulares. Todas las medidas de protección son importantes, no exponerse mucho tiempo al sol, evitar quemaduras solares, evitar camas solares, ¿sí? Muy bien. Hemos terminado el tema de carcinoma vasocelular, que era muy importante. Es muy importante conocerlo. Yo creo que después de haberme escuchado, ustedes van a ir a revisar a todos sus familiares, sobre todo a las personas mayores de 40 años. Ya no digo 50 porque ahora se ve a partir de los 40 años. Y hay que revisarle de todo el cuerpo. Y cuando ustedes vean una de esas lesiones friables que están sangrando, que no curan, que tienen venitas telangiectasias en su superficie, derívennos a nosotros, a los dermatólogos, porque nosotros vamos a poderle ver y podemos tratarlo a tiempo. Muchas veces he visto pacientes con carcinomas vasocelulares en los cuales solamente les ponían tratamientos tópicos, cremas con corticoides, etcétera. Han ido creciendo, son agresivos en algún momento. Hay formas muy agresivas que provocan incluso deformidades, provocan mutilaciones a nivel de los cartílagos, etcétera. Entonces, hay que tratarlos a tiempo. Su tasa de metástasis es baja, de 0.01%, pero un paciente que ha tenido un carcinoma vasocelular tiene una alta probabilidad de padecer otros carcinomas vasocelulares en los próximos 5 años. Entonces, hay que controlarlos cada 6 meses, ¿sí? Y siempre de cuerpo completo. Nosotros en la Sociedad de Dermatología hacemos una campaña para prevenir el cáncer de piel, en la cual revisamos a todos los pacientes. Generalmente se hace en junio, bueno, este año no se ha realizado, pero normalmente cada año se hace en junio, ¿sí? Bien, espero que haya quedado todo claro. Si tienen alguna pregunta, les escucho. Muy bien. Bueno, con eso terminamos. Nos vemos en la próxima clase, ¿sí? Hasta luego. Hasta luego a todos. Hasta luego. Hasta luego.